Hola amigos de quienique.com, continuamos trayendo a los candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes. El día de hoy estamos con Juan Carlos Lozada, él es cabeza de lista para la Cámara de Representantes de Bogotá por el Partido Liberal. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. No, para mí un enorme placer volver a Quienique acá, conversar contigo, Mateo, un rato de los temas de la política. Bueno, Juan Carlos, hablemos un poco de esta campaña. ¿Qué tal ha sido? Muy ajetreada, muy difícil, costosa. ¿Qué tal? Pues sobre todo una campaña difícil en el sentido de que veo que hay como una enorme desesperanza en la ciudadanía, como un montón de gente que se siente, digamos, ya demasiado aporreada por la política, gente que ya perdió, digamos, la total esperanza hasta en propuestas jóvenes, nuevas. Veo que hay como una enorme apatía a escuchar los mensajes que los diferentes candidatos queremos darle a la ciudadanía. En ese sentido ha sido un poco más difícil que la vez pasada, siento como una más grande desesperanza. Sin embargo, para mí ha sido mucho más fácil porque ya la vez pasada pues yo tenía una enorme inexperiencia en política, esta vez creo que gané un bagaje, creo que tengo una experiencia, creo que sin ninguna duda entendí un poco más cómo funciona una campaña. Esto es muy duro, yo me estoy levantando todos los días a las 5 de la mañana, acostándome a las 12 de la noche, pero creo que hemos logrado sumar un número de jóvenes muy importantes, no solamente del Partido Liberal, mucha de la gente que estaba acéfala en el partido, jóvenes que verdaderamente no se veían representados en la vieja clase política liberal, hoy ven en esta candidatura como una especie de esperanza renovadora, fresca, de lo que el nuevo Partido Liberal debería ser, pero también jóvenes de muchas otras vertientes, casi tumbo el agua, de muchas otras vertientes políticas que ven en esta candidatura pues una candidatura mucho más abierta y posiblemente más verde que la de los propios verdes, una candidatura que pues que pretende llevar unos mensajes de esperanza, pero no solamente de esperanza, sino también de algunas luchas necesarias que tendremos que dar en el próximo Congreso. Mucho se ha hablado en esta campaña acerca del tema de la renovación del Congreso y de ver caras jóvenes. Digamos que usted ya tuvo alguna experiencia en la Cámara de Representantes, pero aún así sigue siendo como catalogado entre el grupo de los jóvenes. ¿Cómo capitalizar el poder, el voto de los jóvenes, que es un grupo que muchas veces se ha caracterizado por el abstencionismo? ¿Cómo lograr llegar a ese rincón? Pues digamos, yo lo que le diría a los jóvenes es que ojalá que hayan aprendido la lección del plebiscito, porque realmente pues Colombia fue un segundo Brexit donde hubo toda una generación que digamos vio su intención recular precisamente por su baja participación. Creo que si los jóvenes hoy no entienden que ese plebiscito se perdió por su falta de participación, porque eso fue clarísimo, y que hoy la posibilidad de un nuevo Congreso, de una representación mucho más efectiva de los ciudadanos, solo se va a dar si ellos juegan el rol que tienen que jugar, pues creo que este país no va a tener futuro. Si hay una generación entera que va a renunciar a la participación, y yo no quiero decir solamente a la participación electoral, sino unos jóvenes que realmente están renunciando a la participación y que están dejando que otros decidan por ellos, pues básicamente esto no va a cambiar. Y por supuesto las esperanzas de renovación que siempre hay cada 4 años, de ver cuáles son las caras nuevas, quiénes son esos jóvenes que pueden transformar la política, pues eso va a terminar básicamente en un agua que se nos va a escurrir entre los dedos. Por supuesto que en ese sentido yo les hago un llamado a todos los jóvenes de Colombia, que este es el momento en que esta generación se tiene que poner de pie, se tiene que despertar y tiene que transformar a la política. Son los ciudadanos quienes tienen esa responsabilidad hoy en sus manos. ¿Y por qué es necesario de pronto cambiar las caras en el Congreso en este momento? Pero mire, yo creo que esto va mucho más allá de cambiar las caras. Yo les recuerdo que la Cámara de Representantes anterior representaba una renovación de caras del 60% y sin embargo no representó una renovación de los intereses, no digamos representó una renovación de las ideas, no representó sobre todo una renovación de las costumbres políticas. Luego yo quiero decir, hay muchos jóvenes que no representan un verdadero cambio, que tal vez representan una cara nueva y a lo mejor tienen más números en la cédula que otros, pero van al Congreso a exactamente lo mismo que fueron sus antecesores, y en cambio también hay unos viejos que en cambio siguen
teniendo de alguna manera una fórmula de hacer política, que es lo que Colombia está buscando. Luego no busquen la renovación en el número de la cédula ni en cuántas arrugas tiene una cara, busquen la renovación en que haya políticos que de verdad puedan argumentar, que tengan tesis, que tengan ideas, que lleguen al Congreso a través de una fórmula de hacer política que sea distinta a la tradicional, que realmente representen los intereses de las nuevas generaciones, que puedan poner sobre la mesa temas que son los que le importan a las nuevas generaciones. Eso es lo que quiere decir verdaderamente la renovación en política. ¿Cuáles son esos temas? Pues los temas de emprendimiento, los temas de innovación, de ciencia, de tecnología, los temas ambientales, los temas animalistas, los temas que tienen que ver con una generación que, para quien el, digamos, cotidiano o digamos la discusión normal de la política entra por un oído y sale por el otro, pero cuando se tocan esos temas, entonces inmediatamente los jóvenes paran y dicen, wow, aquí sí hay algo interesante por lo que vale la pena salir a votar. Bueno, usted lo dijo hace un momento, de esos temas que le interesan a los jóvenes, y uno de esos es como parte de su bandera en la campaña, y es el tema animalista y el tema de antitaurino. Sí. Cuéntenos un poco acerca de eso, porque la Corte Constitucional, sí, precisamente, hace unas semanas se pronunció al respecto frente a la consulta antitaurina, y pues como que eso quedó en un limbo, que ahora ya no se sabe qué va a pasar y parece que tiene que ir a manos del Congreso. Cuéntenos acerca de este proceso, de este tema. Pues digamos, con respecto a esa sentencia de la Corte Constitucional, si bien es un pequeño revés para el movimiento animalista, no constituye realmente, digamos, un traspiés muy grande, y ya le voy a contar por qué. Pero antes de decirle por qué, lo que quiero decir es que ahí quien pierde enormemente no son tanto los animales como los ciudadanos, que perdimos la posibilidad de la participación ciudadana. La nueva ley de participación ciudadana le permitía a los municipios de Colombia y por supuesto a las circunscripciones como Bogotá poder hacer consultas locales, cosa que la anterior ley de participación ciudadana no permitía. Los mecanismos de participación ciudadana estaban planteados solamente en el ámbito nacional, no en los ámbitos locales, y justamente que la Corte Constitucional no permita que esa consulta se lleve a cabo es un enorme revés, un traspiés inexorable para la participación ciudadana. Entonces nos dicen que tenemos que propender por una sociedad cada vez más democrática, pero no respetamos los propios mecanismos de participación ciudadana instituidos en la Constitución del 91 y avalados legalmente por el nuevo Estatuto de Participación. Eso es realmente lamentable. Sin embargo, la propia Corte Constitucional había sacado ya hace más de año y medio una sentencia en la que insta al Congreso de la República a legislar en materia de los supuestos espectáculos culturales con animales, que hago comillas porque no son otra cosa que espectáculos de tortura animal disfrazada de cultura, y que si el Congreso de la República en 2 años no legislaba a favor de los animales en esos supuestos espectáculos culturales con animales, entonces eso constituiría un vacío legislativo, y ante ese vacío legislativo la Corte Constitucional prohibiría inmediatamente los 4 espectáculos culturales con animales que están consignados en la excepción del artículo 7º de la ley 84 del 89, que son las corralejas, las peleas de gallos, el coleo y las corridas de toros. No solamente los toros se acabarían en Colombia, si es que dentro del próximo año el Congreso no se manifiesta con respecto a este tema, sino que quedarían prohibidos los 4 espectáculos culturales con animales. Luego estamos a portas, esta debe ser la última temporada taurina. A nosotros nos hubiera encantado que esto hubiera pasado en Bogotá a través de la participación ciudadana, pero ya no va a pasar porque la Corte tumbó la revocatoria, la consulta. La revocatoria es otra cosa, que parece que en esa tampoco quieren dejar participar a los bogotanos. Fíjese usted, los mecanismos de participación ciudadana se ven todas las veces, digamos, anulados por sentencias judiciales y por tribunales burocráticos que en realidad están cercenando la participación del constituyente primario. Pero las corridas de toros están a punto de morir, no solamente por la sentencia de la Corte, no solamente porque nosotros desde la coalición Colombia Sin Toreo presentamos un proyecto de ley que ya pasó primer debate en la Comisión Séptima, proyecto de ley número 271, que acaba con las corridas de toros definitivamente en el país, que ya va para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Pedirle al presidente Rodrigo Lara de la Cámara que cumpla su promesa de agendarlo como primero del orden del día el 16 de marzo.
Pero sí, pero además de eso, porque usted ha visto cómo han estado las corridas últimamente, que en un espacio en el que caben 10.000 hay 1.800 personas, están condenadas a morir, además porque esta sociedad ha evolucionado socialmente, esta sociedad ya no acepta de ninguna manera el maltrato en contra de los animales, la tortura en contra de un ser sintiente, y menos aceptamos que en un país que quiere transitar el camino de la no violencia, un camino de paz, en Colombia se goce con la tortura y la violencia de un animal. Eso es absolutamente contradictorio y absolutamente inaceptable. Pero ahí entran los taurinos, la gente que está a favor, y pues usted nos ¿Usted es comenta. taurino? No, señor. No, señor, no soy taurino, pero hay gente que sí es taurina y que la defiende a capa y espada porque dicen que es una tradición que ya de hace siglos y que sería como coartar alguna expresión cultural. Pero digamos, en esta humanidad ha habido tantas tradiciones tan largas y tan absolutamente absurdas como el Coliseo Romano. ¿Cuántos años duró el Coliseo Romano en el Imperio Romano? ¿Cuánto tiempo? Y sin embargo, entonces esa no era una cultura que había que superar. Digamos, es que la cultura tiene un elemento que no tiene la costumbre. La costumbre es aquello que pretende no cambiarse, pero la cultura reflexiona sobre sí misma, la cultura cuestiona sus propios valores, la cultura tiene un ánimo reflexivo, libre pensador, que tiene que generar de hecho nuevos sistemas de valores. La cultura no es un movimiento estático y perpetuo, incuestionable y pétreo, muy por el contrario. La cultura lo que es un movimiento, una fuerza, si se quiere, una energía que echa hacia adelante, que es innovadora, transformadora y que por supuesto cuestiona la realidad social de una sociedad. De otra manera la cultura estaría simplemente ahí para justificar de alguna manera las costumbres sociales, y muy por el contrario, la cultura siempre ha tenido un grado enorme de rebeldía en contra de aquello que ya no es aceptado, contra aquello que genera indignación en una sociedad. Y por lo tanto precisamente hoy no puede disfrazarse de cultura algo que la sociedad rechaza enorme y mayoritariamente. Quienes lo ven así creo que tienen un muy errado concepto de cultura. Creo que hoy en el mundo del siglo XXI ninguna forma de violencia puede ser considerada cultura. Creo que ninguna forma de tortura contra un ser sintiente puede ser considerada cultura, muy por el contrario. Creo que eso hace parte de una tradición que la cultura debe profundamente cuestionar, que debe develar sus motivos y sus causas, y que por supuesto debe denunciar como algo absolutamente inaceptable. Bueno, usted también trabajó por muchos años en el ámbito privado, como en la parte de los espectáculos, de la música, y precisamente eso también usted lo quiere reforzar en el Congreso de la República. Cuéntenos acerca de esta ley para los espectáculos que usted piensa promover. Sí, yo trabajé durante 10 años en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, al lado de la promotora más grande que ha tenido la cultura de Colombia, que seguimos extrañando desde el alma y desde el corazón, que fue esa fabulosa rubia pelirroja llamada Fanny Mickey. Yo tuve la oportunidad, gracias a ella, de programar durante 10 años todos los espectáculos musicales del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en especial la Carpa Cabaret y el Café de la Comedia, que son instituciones de la música y de la cultura en nuestra ciudad. Y después de eso fundé una plataforma con Philipp Segenthaler para llevar música colombiana a Estados Unidos. En concreto somos presentadores de un showcase en uno de los festivales más grandes del mundo que se llama South by Southwest, donde este año estamos cumpliendo 10 años de llevar bandas, 6 bandas por año. Ya son más de 60 bandas colombianas que se han beneficiado de esta plataforma y que ha creado de alguna manera un circuito enorme de gira para las bandas colombianas. Entonces yo soy un defensor del sector cultural, en especial del sector de la música. Y hay que decir que la ley del espectáculo público, que apropia un número muy importante de recursos a través de los parafiscales, de la boletería, ha dedicado el 100% de su inversión a el programa de las salas concertadas, es decir, que casi toda esa plata se ha ido en mejorar la infraestructura para la danza y el teatro, porque muy pocas de esas salas concertadas, tal vez excepto el Teatro Colón y algunos 2 más, ponen música en escena. Y desgraciadamente
la música pues en ese sentido ha visto cómo los recursos de esa ley no le llegan directamente a la escena musical, cuando el 80% de esos 8.000 millones de pesos que le entran a Bogotá vía la ley del espectáculo público provienen de la boletería vendida por conciertos de música. Luego ahí hay una enorme disparidad entre las diferentes artes y el mejoramiento de los escenarios para la música. Luego yo lo que voy a proponer es que la ley del espectáculo público permita que los recursos que ella apropia puedan ir para, digamos, esos escenarios naturales donde nace la música, que son los bares y las discotecas. La música no nace en los teatros. Y si nosotros de hecho lo que queremos es acrecentar una red musical que le siga aportando todavía más, que multiplique de alguna manera los recursos que le entran a la ley del espectáculo público, tenemos que permitir el mejoramiento de los escenarios donde nace la música, que son por supuesto los bares y las discotecas, pero también algunos de esos escenarios que son públicos para la música. Por ejemplo, a mí estuve este fin de semana en una batalla de hip hoperos, de raperos, que tienen que llevar un parlantico así de chiquito para poderlo hacer en una plaza pública que perfectamente podría estar dotada de todos los elementos necesarios para que la cultura de hip hop en Bogotá crezca, pero no lo está porque todo se fue al programa de salas concertadas. Hay una enorme injusticia con la música y nosotros pretendemos cerrar esa brecha de injusticia. Juan Carlos, cuéntenos un poco acerca de una experiencia de pronto agridulce en el periodo anterior, porque usted quedó como con una curul en la Cámara de Representantes, pero después tuvo que abandonarla. ¿Por qué? Cuéntanos acerca de eso. Pues digamos, esa experiencia fue dura porque por primera vez en mi vida sentí la injusticia tan de cerca. Creo que yo, que siempre he sido un activista por muchas causas que considero justas, y que precisamente mi lucha ha tenido que ver contra la injusticia cuando esas causas no se ven materializadas en la realidad. Creo que nunca había sentido tan de cerca la injusticia, y sobre todo la injusticia de un sistema judicial colombiano que es claramente, pues que está hoy realmente deslegitimado por ese tipo de decisiones. A mí me quitaron mi curul del Congreso de la República siendo declarado ese mismo día que me tocó irme el mejor congresista del país por la encuesta que hacía todos los años Vicky Dávila en la FM. Y a mí esa encuesta me dio como el mejor representante a la Cámara del país, y al mismo tiempo ese día me sacaron del Congreso. Era una contradicción tal que generó una indignación enorme en las redes sociales, más de 2 millones de tweets con el hashtag Lozada es mi representante, precisamente porque hace apenas un mes había logrado sacar la ley de protección a los animales, había hecho 7 debates de control político, tengo 6 leyes de la República que pasaron por mis manos, sea porque soy autor, coautor o ponente de ellas en tan solo 1 año y medio. Eso es mucho más de lo que han hecho muchos de los que llevan allá mucho más tiempo que yo. Y digamos que esa salida y al mismo tiempo esa declaratoria de haber sido el mejor congresista, pues lo hizo algo agridulce, como usted lo dice, porque por un lado era doloroso que me sacaran, pero por otro lado salí con la frente en alto y salí como uno de los mejores parlamentarios del país, siendo un novato apenas. Un portal que no sé si es competencia de ustedes, por eso no lo voy a nombrar aquí, dijo que yo era el novato que había desbancado a los cacaos de mi partido, que cuando se comparaba mi agenda legislativa con la de Serpa, con la de Galán, con la de Vivian Morales, pues la mía era, pues digamos, mucho más extensa, mucho más prolífera y además mucho más efectiva que la que tenían los que se supone que tenían que ser los abanderados de las causas liberales en el Congreso. Luego sí, a mí me quitaron la curul, pero sabe que en definitiva me terminaron haciendo un favor, porque creo que esa experiencia tan dura para mí me enseñó muchas cosas de la política y me enseñó muchas cosas de la vida. Me enseñó que el poder es una cosa que no es de uno, sino que uno simplemente representa personas. Me enseñó que en esto la lucha siempre está presente y que las fuerzas siempre están presentes, las fuerzas de contradicción en la política siempre están presentes y que uno tiene que aprender a lidiar con eso. Pero me enseñó mucho en el plano espiritual. Yo soy profesor de yoga, de meditación hace muchos años, estoy en un camino espiritual desde hace muchos años y me enseñó un enorme ejercicio de aceptación y de no generar rencores y de no generar odios y de no responder nunca con la misma moneda de injusticia con la que a uno lo atacan y demás. Para mí ese fue un enorme ejercicio espiritual, yo lo veo de esa manera y hoy me siento muy fortalecido y hoy me siento mucho más tranquilo haciendo política que en ese entonces en que había tantas tensiones, y sé tomar
digamos, las adversidades de una forma mucho más tranquila y mucho más ecuánime, y eso me enseñó a no odiar a nadie por las cosas malas que a uno le pasan, simplemente aceptar, seguir el camino hacia adelante y jamás bajar los brazos en las luchas que uno considera justas y necesarias. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero para terminar quería preguntarle acerca también de una disputa interna que de pronto se está viendo en el Partido Liberal y precisamente en la lista de la Cámara de Representantes, y fue por el tema de saber quién era el cabeza de lista. En este caso, una compañera suya también como que estuvo inconforme con que no le dieran el puesto que usted le dieron. ¿Usted qué opina de eso? No, pues yo creo que eso es lo normal de la política. Por supuesto que la doctora Clara Rojas, que es mi amiga, a quien le tengo un enorme aprecio y una enorme admiración, presentamos varios proyectos de ley juntos. Entre esos, por ejemplo, la segunda vuelta del alcalde para la elección del alcalde mayor de Bogotá, lo presentamos la doctora Clara Rojas y yo. La elección popular de alcaldes locales, lo presentamos la doctora Clara Rojas y yo. Trabajamos juntos esos proyectos, que hoy veo además a muchos partidos queriendo meterse en el tema de la segunda vuelta del alcalde mayor de Bogotá, cuando ellos mismos votaron en contra de nuestro propio proyecto. Hoy todos los candidatos salen a querer tomar eso como una bandera, recordarle a la gente, eso es una bandera liberal de Clara Rojas y mía. Pero para responder a su pregunta concretamente, por supuesto que cada cual tiene aspiraciones en política, y yo creo haber hecho una excelente labor, no solamente como representante a la Cámara, sino que una vez que yo perdí mi curul, yo no me puse a llorar, yo no dejé mis causas de lado. Yo soy uno de los fundadores, de Acuerdo Ya, de la Marcha de las Banderas Blancas. Creo que hay poca gente en la política que sin un asiento sigue haciendo su labor activista y su labor pro paz, su labor pro animales, su labor pro medio ambiente. Yo nunca he dejado mis causas de lado, porque yo no creo que mis causas tengan necesariamente que llegar a la política. Creo que yo puedo servir de otras muchas formas, y creo que fui un motor muy importante de lo que sucedió en Bogotá una vez que perdimos el plebiscito y llenamos 3 veces la Plaza de Bolívar. Eso, por ejemplo, eso por supuesto no lo hice yo solo, lo hice con un enorme equipo de personas que se sumaron alrededor de esto, pero digamos que yo fui uno de los más grandes impulsores de estos temas. Pero además de eso, pues es que también las fuerzas políticas se miden en las urnas. La doctora Clara Rojas apoyó a Juan Fernando Cristo en su aspiración como candidato único del Partido Liberal. De hecho, yo fui el único entre quienes estuvimos en algún momento representando al partido en la Cámara de Representantes por Bogotá, que apoyó a Humberto de la Calle, y esa victoria fue contundente. El doctor Cristo sacó 15.000 votos y el doctor Humberto de la Calle sacó 75.000 en Bogotá. Ahí fue donde ganamos las elecciones en Bogotá. Luego yo creo que tengo no solamente los pergaminos, sino también el bagaje y la capacidad política para representar a este partido en la cabeza de la lista. Mucha gente dice, hombre, le ganaron los animales a las víctimas. Yo creo que esa es una expresión verdaderamente lamentable y que desconoce el trabajo que yo he hecho por las víctimas de Colombia. Yo he sido uno de los gestores de muchos, de varios, en todo caso, de los encuentros de reconciliación entre las FARC y las víctimas, razón por la cual a mí me apoya Sigifredo López, por ejemplo, a mí me apoya Sebastián Arizmendi, víctimas de la masacre de los diputados del Valle del Cauca, porque ellos conocen. Yo no voy a hacer aquí publicidad de mi trabajo de servicio, porque yo eso lo considero no mi trabajo político, sino mi trabajo espiritual, de trabajar por la sanación del corazón de las víctimas en Colombia. Pero eso es desconocer un trabajo, eso es no conocer el trabajo que hemos hecho. Y por otra parte, decir que tal vez una mujer perdió la cabeza de lista, pero a mí me gustaría recordar que cuando llegó la hora de votar la lista cerrada, paritaria y cremallera en el equilibrio de poderes, que es la única fórmula a través de la cual vamos a tener paridad de representación entre las mujeres y los hombres en el Congreso de la República, yo fui el único representante de la Unidad Nacional que votó a favor. La doctora Clara Rojas votó en contra. Entonces a veces las mujeres también se ven mejor representadas en un hombre que representa una especie de nueva masculinidad que a veces en las propias manos de las mujeres. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Y a ustedes, amigos de Quenique, muchas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo. Esperamos que nos sigan en las próximas transmisiones que hagamos, y síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Quenique en Facebook, Twitter e Instagram. Y muchas gracias y hasta una próxima ocasión.